Bien, antes de continuar con otro ejemplo, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Les comentaba que uno de los métodos más sencillos para resolver un sistema de ecuaciones era el método de suma y resta. Que bueno, aquí lo había hecho en el video anterior. Pero otro método también muy sencillo es el de la regla de Cramer. La regla de Cramer consiste en calcular los determinantes de una matriz. Y con los determinantes podemos calcular la solución de un sistema de ecuaciones. ¿Qué es un determinante? Significa que si tengo una matriz, por ejemplo, esta matriz, que una matriz, según habíamos visto, es un arreglo de números acomodados dentro de esa matriz. Para calcular el determinante de una matriz, multiplicamos la diagonal principal. Esto es, multiplicamos 2 por 5 y luego le restamos la multiplicación de la matriz secundaria, que sería esta. Lo multiplicamos 4 por 3. Nos daría 2 por 5, 10, menos 4 por 3, 12. Y 10 menos 12 nos daría menos 2. Entonces el determinante de esta matriz sería menos 2. Esa es la manera como vamos a calcular un determinante. Entonces con este procedimiento también podemos resolver un sistema de ecuaciones. Esto en caso de que se les dificulte el método de suma y resta. Y a veces dirán, bueno, ¿y cómo se me puede dificultar si a mí no se me hizo tan complicado? Pues imagínense que tuvieran una ecuación como esta. Recordad que por ejemplo acá para eliminar x1 multipliqué por menos 1 la ecuación número 2. Pero aquí estaríamos, bueno, ¿cómo elimino x1? Porque se supone que debo de tener el mismo coeficiente en las dos ecuaciones, pero con signos contrarios. O sea que si aquí tengo 2, acá debo de tener menos 2. O si aquí tengo 5, acá debo de tener menos 5. Entonces aquí empezaríamos con un dilema de cómo hacer la eliminación. Bueno, sí se puede hacer, pero algunas personas, pues por algunas cuestiones, no manejan bien el álgebra. Por ejemplo, si quisiera eliminar la variable x1, pues tendría que multiplicar cruzado. Por ejemplo, sería multiplicar por menos 5 la ecuación número 1 y multiplicar por 2 la ecuación número 2. Para de esta manera, 2 por menos 5 me da menos 10, x1, 3 por menos 5 menos 15x2, 20 por menos 5 menos 100. Y luego 5 por 2 me daría 10x1, 7 por 2 me daría 14x2, 35 por 2 me daría 70. Entonces menos 10x1 más 10x1 se elimina. Me quedaría menos 1x2 es igual. Menos 100 más 70 me daría menos 30. Y esa sería una manera. Pero bueno, repito, si este proceso se les hace algo complicado, para eso tenemos la regla de Cramer. ¿Qué tendría que hacer con la regla de Cramer? Aquí la fórmula nos dice, la variable x1 es igual al determinante de x1 entre el determinante principal. Y x2 será igual al determinante de x2 entre el determinante principal. Primero calculamos el determinante principal, que serían los coeficientes de las variables x1 y x2 del sistema de ecuaciones. Que serían los coeficientes 1 y 1 para x1 y los coeficientes 1 y 3 para la variable x2. Y calculamos el determinante. Sería diagonal principal, 1 por 3, menos diagonal secundaria, o sea esta.
Multiplicamos 1 por 1. Pues 1 por 3, 3. Menos 1 por 1, 1. 3 menos 1 nos daría 2. Ese sería el determinante principal. Determinante de x1. Para ello, los coeficientes de x1, que es 1 y 1, los vamos a sustituir por los valores del lado derecho. Los valores del lado derecho del sistema de ecuaciones. Entonces, en lugar de poner 1 y 1, como aquí, vamos a poner 60 y 120. Y los coeficientes de x2 se quedan iguales, o sea, 1 y 3. Entonces calculamos determinante principal, que sería la diagonal principal, que es 60 por 3, menos diagonal secundaria, 120 por 1. Entonces 60 por 3 sería 180. Menos 120 por 1, 120. Y 180 menos 120 nos daría 60. Este sería el determinante de x1. Determinante de x2. Los coeficientes de x1 los voy a dejar iguales, o sea, 1 y 1. Y los coeficientes de x2, 1 y 3, los voy a sustituir por los valores del lado derecho en este caso de la ecuación, que sería 60 y 120. Entonces sustituyo 1 y 3 por 60 y 120. Entonces multiplicamos diagonal principal. 1 por 120 menos diagonal secundaria. 1 por 60. Uno por 120 nos da 120. Menos 1 por 60, 60. 120 menos 60 nos da 60. Ese sería el determinante de x2. Y ya teniendo esos cálculos, pues ya nomás sustituimos en la fórmula. x1 es igual al determinante de x1, que nos dio 60, entre el determinante principal, que nos dio 2. Y 60 entre 2 nos da 30. x2 es igual al determinante de x2, que es 60, entre el determinante principal, sería 2. Y 60 entre 2, 30. Y observamos que los valores de x1 y x2 son los mismos que ya habíamos calculado por el método de suma y resta, 30 y 30. Entonces, este método es una alternativa para en caso de que el método de suma y resta o algún otro se les haga muy complicado. Sobre todo en caso de que tengamos dificultades como cómo eliminar una variable al momento de despejar, entre otras cosas. Porque aquí si se fijan, lo único que tienen que hacer es calcular un determinante. Y ya con eso pues calculamos las variables. Bien. Pero bueno, a final de cuentas en el examen ustedes pueden usar el método que a ustedes se les haga más fácil. Suma y resta, regla de Cramer, simplex, que lo vamos a ver más adelante, entre otros. Bien. Otra consideración que también vamos a ver antes de hacer el ejercicio 2 es la siguiente. Se recomienda que cuando ustedes hagan sus gráficas hay que poner una pequeña nota para saber a qué restricción corresponde cada gráfica, o sea, cada línea. Aquí no hay tanto problema porque es un ejercicio con 2 restricciones. El problema viene cuando son problemas de más de 2 restricciones. Porque si a mí no me queda claro a qué restricción corresponde cada gráfica, vamos a tener problemas, sobre todo al formar sistemas de ecuaciones como este. Porque no vamos a ver cuál ecuación se cruza con cuál otra.
Y otra recomendación que les hago es que cuando tracen su gráfica, por ejemplo, aquí utilicé la misma escala para x1 y x2. Por ejemplo, de 10 en 10. Pues esto lo pueden hacer. Usar la misma escala para el eje de x1 y para el eje de x2. En algunas ocasiones, los valores de x1 o los de x2 son mucho más grandes. En ese caso, conviene cambiar la escala. Por ejemplo, puedo usar la escala de 10 en 10 para el eje de x1 y suponiendo que tuviera que graficar 200 en x2, podría cambiar la escala, por ejemplo de 50 en 50. 50, 100, 150, 200. Este procedimiento también es válido. Cambiar la escala de uno de los ejes. Pero lo que no es válido y que a veces observo que hacen mucho en el método gráfico es lo siguiente. Por ejemplo, usan la escala de 10 en 10 para el eje de x1 y tienen que graficar 300, por un decir, en el eje de x2. Entonces, como empiezan de 10 en 10, pues van a ver que la gráfica les va a quedar enorme. Y como no les ajusta el espacio, cambian la escala abruptamente, empiezan de 10 en 10 y luego de repente ponen 10, 50, 300. Esto no lo pueden hacer. Porque si aquí dicen que esta rayita vale 10, pues el siguiente tendría que valer 20, luego 30, luego 40. Esto no es válido, porque si ustedes hacen eso, la gráfica va a salir diferente y entonces va a dificultar encontrar tanto el área solución como los puntos solución. Y lo más probable es que lo van a sacar. Entonces no hay que hacer esto. Si ustedes ven que la gráfica sale muy grande, pues hay que cambiar la escala, como lo hice aquí, pero no hacer esto. O sea, cambiar abruptamente cada línea de la escala de alguno de los ejes. Y de preferencia tratar de hacer la gráfica lo más grande posible. Porque algunas veces cuando trazan la gráfica, hacen la gráfica tan pequeña, suponiendo que esta fuera la hoja del papel, hacen la gráfica tan pequeña que ni siquiera se distingue cuál es el área solución ni los puntos solución. Entonces ahí lo que se recomienda es que tracen la gráfica lo más grande posible, que sea visible. Por ejemplo, de una cuarta parte de la hoja o de media hoja, o si la gráfica es muy compleja, pues usar una hoja completa, para que de esta manera pueda identificar correctamente tanto el área solución como los puntos solución. Y no me vaya a equivocar al momento de encontrar la solución óptima. Entonces, esa es la recomendación que yo les doy. Bien. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta sobre esto, pues hacer mis comentarios de cualquiera de las cosas que he explicado hasta este momento, directamente en la plataforma. Entonces, después del corte vamos a comenzar con otro ejercicio.